9 de la mañana, 3 minutos, y comenzamos nuestra primera entrevista de esta mañana. El gobierno reglamentó la comisión de expertos que van a trabajar en la reforma de la seguridad social, cómo se va a trabajar, cuáles serán las premisas justamente de este proceso. Todo esto lo vamos a dialogar con el abogado y expresidente del BPS, Rodolfo Saldain, quien va a presidir esta comisión. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto en estar con ustedes. El próximo 5 de noviembre será la primera reunión de trabajo con el presidente de la República. Correcto, el jueves 5 a las 17 horas en la Torre Ejecutiva va a ser el lanzamiento de las actividades. ¿Qué se espera de esa primera reunión y cómo va a ser la marcha del trabajo, por lo menos inicialmente, ya que están muy marcados los tiempos y las etapas de los objetivos? Sí, bueno, esa primera reunión es fundamentalmente el lanzamiento y la idea es empezar a trabajar ya el día siguiente. Tenemos un plazo de 90 días para acordar un diagnóstico y otros 90 días para elaborar alternativas de propuestas para los aspectos que hubiéramos analizado, obviamente, previamente. ¿Cómo está conformada esa comisión? Esa comisión está conformada por un conjunto de 15 expertos que fueron sugeridos por diferentes ámbitos involucrados, gente sugerida por partidos políticos, por PIT-CNT, por cámaras empresariales, por organizaciones de jubilados. Es una integración bien plural y realmente creo que se ha conformado un grupo muy bueno y esperemos poder lograr un espíritu de equipo en el trabajo. En esta primera etapa de diagnósticos, antes de comenzar la nota, hablábamos de que de alguna manera los diagnósticos ya están presentes, ¿no? Se ha hablado mucho del sistema que es deficitario, depende un poco el enfoque, ¿no? Si es déficit o aportes, si el BPS debe hacerse cargo de otras prestaciones sociales más allá de las jubilaciones. ¿Qué diagnóstico usted, digamos, adelanta que se podría alcanzar? Bueno, vamos a conversarlo ese tema, ¿verdad? Es decir, cada cual tiene seguramente sus puntos de vista. En el caso mío está en blanco y negro. Hace unas semanas tuve la charla con Danilo presentando un libro, La era de los nuevos viejos, longevidad, trabajo y jubilación del siglo XXI, donde precisamente, bueno, hay un capítulo de diagnóstico y uno de propuestas. Es decir, a mí me pareció que estaba bueno decir lo que uno estaba pensando al respecto. Y en cuanto a lo que tú decías, el tema del déficit, sí es correcto, hay una situación de déficit, una situación de nivel de gasto muy alto y de trayectoria muy alta. Sin embargo, eso no es lo central. Lo estructural, y que eso es lo que tenemos que conversar bien a fondo con toda la sociedad, es que la demografía del Uruguay del siglo XX ya no es la que tenemos hoy y no es la que vamos a tener. Uruguay entra en una situación de reducción de población a partir de 20, 25 años. Y más marcada reducción de población en edad de trabajar. Y el único sector de la población que crece en números absolutos es el de nosotros, los mayores de 60, 65 años. Más jubilados y más años de pasivos. Exactamente, porque afortunadamente crece también la esperanza de vida a razón de 1 mes y medio por cada año que pasa para quienes llegan a los 60 años. Que eso es una muy buena noticia, porque decir que nos cuidamos, nos hemos cuidado mejor, tenemos un sistema de salud que está bueno, es decir, las familias tienen una situación reproductiva acorde más o menos a lo que es su voluntad, es decir, pero eso implica un montón de desafíos. Es decir, y ese es el punto central, cambia radicalmente. Uruguay en el 50 tenía 8 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65. En el 2000, 50 años después, eran 4 y vamos camino a ser 2 y algo, 3. Es decir, eso lo que implica es que si vamos a confiar exclusivamente en las transferencias entre generaciones, ¿no? Quienes trabajan a quienes estemos jubilados, es decir, lo que vamos a tener es una enorme mochila puesta sobre nuestros hijos y nuestros nietos. Ese es el punto central del problema previsional uruguayo. Claro, y además hay una traba importante para quienes desean continuar en actividad. Correcto. Más allá de lo que son las edades jubilatorias tal como están plasmadas e inequidades que se dan entre el sector público y el privado. ¿Cómo se salva eso? Tú has puesto allí un tema bien importante arriba de la mesa. Todos sabemos de personas que se jubilan y siguen trabajando, algunos en forma legal y muchos en forma ilegal, el negro. Es decir, todos lo conocemos y seguramente
lo tenemos en nuestros entornos próximos. Pero muchas veces contra la voluntad de la persona que eventualmente quisiera formalizarse, pero la legislatura y la normativa actual no lo permite. Hay que ir hacia un régimen que en ciertas condiciones permita la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo. Y allí aparece siempre un tema bien importante y es, bueno, el trabajo de las personas mayores ¿quita trabajo a los jóvenes? Eso es bien importante considerarlo porque obviamente nosotros tenemos un nivel de desempleo juvenil muy alto. Prácticamente un 30%, de los más altos en el mundo, ¿no? Sin embargo, los estudios que hay indican que no necesariamente un mayor nivel de actividad de las personas mayores quite trabajo joven por varias circunstancias. Primero, las personas de 50 y más años de edad son los principales emprendedores en micros y pequeñas empresas, que dan trabajo al mismo tiempo. Segundo, no compiten por el mismo tipo de trabajo. Y tenemos que buscar canales que permitan que ese enorme capital humano acumulado en las generaciones mayores pueda seguir siendo activo y pueda seguir produciendo económicamente en la medida que las personas lo quieran. Evidentemente, doctor, hay un sinnúmero de situaciones, como personas hay y cuestiones particulares hay. De hecho, pudimos ver en el paso de este tiempo algunos errores cometidos cuando el ingreso de la SAFAP al sistema de previsión social del Uruguay, que debieron ser subsanados con situaciones que ni siquiera pudieron contemplar a la mayor parte de los damnificados, pero que a algunos se los contempló de alguna manera. Cada vez entonces que se va a realizar o se plantea una reforma, obviamente a la gente le surgen un montón de preguntas. Hay una que sí es como un denominador común, que tiene que ver casi, le diría, con una cuestión de sentido común de ciclo de vida. Es casi notorio que la edad que se plantea para la jubilación es una edad, hoy en día, de plenitud física, mental y hasta, le diría, de aptitudes casi óptimas para seguir desarrollándose en la vida laboral. Obviamente es uno de los temas más sensibles porque creo que nadie quiere meterse con el tema de la edad porque es poco popular el decir elevaríamos ese tope. Pero ¿está en la mesa de las cuestiones a discutir? Mira, tú has hecho una parte del diagnóstico en la pregunta, que yo la comparto. En mi opinión hay que elevar la edad mínima de acceso de una manera gradual y hay que ajustarla periódicamente a cómo evolucione la esperanza de vida. Sé que eso no es simpático, sé que, digamos, eso no me hace muchos amigos, pero creo que tenemos que hablar con sinceridad en el tema. Cuando se estableció en el Uruguay la edad de retiro en los 60, que fue en 1979 para el hombre, en 1996 para la mujer, la esperanza de vida a esa edad era del orden de los 16, 17 años. Hoy estamos casi en los 25 años. Es decir, realmente, con una población económicamente activa más chica, con problemas de empleo, es decir, realmente es muy difícil no comprometer otros programas y otras políticas igualmente o tanto más relevantes como las que tienen que ver con infancia y juventud. Realmente. Es decir, a mí no me gusta cuando se dice, bueno, explota la bomba demográfica. No. Es decir, el sistema, es decir, si no hacemos nada, muy probablemente se pueda seguir pagando. ¿Pero a costo de qué? Es decir, a costo de, seguramente, no prosperidad a nivel nacional y mayor pobreza para la mayoría. Porque el crecimiento económico se va a constreñir mucho. Es decir, nosotros tenemos que tener un foco muy fuerte en la capacidad de nuestros recursos humanos. Y tenemos allí un problema bien relevante. Es decir, 40% apenas de los muchachos de 20 años termina secundaria. Y eso en la economía del conocimiento es una debilidad muy fuerte. Estamos por debajo, notoriamente, de la media de América Latina. Es decir, este es un desafío realmente muy importante, donde hay que hacer un foco muy grande. Alain, y pensando cronológicamente en los pasos que va a dar la comisión, en la propuesta que eventualmente elevará y que en definitiva será la que termine prosperando, ¿cuándo podría comenzar? Porque reformas de este tipo no tienen un efecto inmediato, claramente. ¿Cuándo podría comenzar a dar resultados esperables, positivos, pensando en una proyección de tiempo?
hay dos tipos de resultados en esto. Uno es el resultado de demostrar y marcar el rumbo y de volver a poner el sistema en una trayectoria de sustentabilidad. Eso a los actores económicos produce efecto inmediato, ¿no? Porque es decir, se ha corregido la dirección de un enorme transatlántico que no puede virar rápido, ¿no? Sí va a demorar más tener resultados financieros, y yo diría que 5 o 10 años. Es decir, y creo que eso hasta te diría, Danilo, que es una ventaja. Nadie sabe quién va a ganar las próximas elecciones ni las siguientes. Entonces me parece que todas las fuerzas políticas tienen un incentivo positivo a encontrar la mejor solución. Por eso la oportunidad de hacerlo ahora, comenzar ahora cuando estamos muy lejos de una campaña electoral. Correcto, sí. La búsqueda de consensos va a ser fundamental. Prioritario. Casi todas las decisiones de esta comisión se sugiere que sean por unanimidad. Es decir, consenso es la regla general que establece la ley. Naturalmente, como el consenso muchas veces no es posible, hay un régimen de mayorías que prevé la norma, que bueno, si hay que aplicarlo, se aplicará, ¿verdad? ¿Las administradoras de Fondo Previsional, las AFAP, tienen que abrir más el juego? Es decir, ahí depende. Yo creo que sí, que tienen que abrir más el juego. Creo que hay un espacio de mejora importante en el diseño de este pilar de cobertura, del pilar de ahorro individual obligatorio. Es un tema a conversar. Yo entiendo que allí hay problemas que tienen que ver con la eficiencia en la administración de los fondos y que tienen que ver también con el rol del Banco de Seguros, en varias partes, ¿verdad? El Banco de Seguros está con lo que es el seguro de invalidez y muerte en actividad, con una prima varias veces superior a la que tuvo históricamente. Y eso repercute en el saldo final de las cuentas de las personas y en la jubilación final. Hoy la comisión esa del Banco de Seguros es 3 veces la que cobran las AFAPs. Es decir, hay varios problemas que hay que analizar y que hay que analizar con profundidad. Lo que pasa es que nadie quiere agarrar esa changa del Banco de Seguros. Nadie quiere agarrar esa changa del Banco de Seguros y eso es correcto. ¿Qué hay que hacer para mejorar eso, por ejemplo? Bueno, hay que dar más opciones de la etapa de desahorro y hay que fomentar la competencia. Que más actores entren a jugar. Que entren a jugar y entre las AFAPs, bueno, también establecer mecanismos que apoyen, en definitiva, lo que es una más eficiente gestión para el saldo de las personas. Volviendo un poco hacia atrás, mejorar, digamos, la sustentabilidad del sistema, aumentar, por ejemplo, la edad jubilatoria, ¿permitiría que las jubilaciones mínimas fueran un poco más altas, que son muy bajas? Ahí tenemos un espacio bien interesante para avanzar. Hoy las jubilaciones mínimas son jubilaciones relativamente con un diseño de un poco de brocha gorda. Y donde no es el gasto, no siempre es un gasto bien eficiente. Por ejemplo, no se toma en cuenta si la persona que se jubila por una determinada, por ejemplo, por BPS, tal vez tenga una actividad bancaria o tiene otro tipo de actividad y no se toman en cuenta. Algunos de los que hemos venido conversando sobre ideas, estamos pensando que ese componente, lo que nosotros llamamos un pilar cero, que básicamente tiende a cubrir situaciones de pobreza y evitar, digamos, que en la vejez se pueda caer en situaciones de pobreza, tiene que estar más integrado a la totalidad del sistema, tomar en cuenta los beneficios de todas las cajas, también un poco la situación tributaria de la persona, es decir, hay una chance de mejora sin duda por ese lado. Todavía es muy prematuro decir por dónde vamos a ir, porque bueno, estas son ideas que hemos conversado algunos, pero falta mucho. ¿A su juicio hay prestaciones, servicios que está dando el BPS hoy que deben ser revisados? Yo creo que sí, hay diseño de prestaciones que deben ser revisados y estoy hablando solo del tema jubilatorio y pensional. Claramente. No estoy hablando de seguro de enfermedad. No, estamos hablando de temas jubilatorio y pensiones. Sí, yo entiendo que sí. Por ejemplo, en materia de las pensiones de sobrevivencia, hoy la realidad de la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo no es la misma que era hace 20, 30 años atrás. Entonces es necesario revisar para darle una mayor coherencia al sistema y contemplar un poco mejor, es decir, la desaparición de aquella figura del hombre que era el que llevaba siempre el ingreso a la casa. Allí hay algunos espacios de mejora. Por otro lado, en materia de las pensiones para los hijos, materia de pensiones para
para niños que pierden a su padre. Es decir, por regla general la pierden a los 18 o 21 años. Bueno, yo creo que ahí hay que ir un poco más allá. Creo que hay que redefinir un poco eso, porque en el caso de la mujer, su incorporación al mercado de trabajo debe considerarse como un elemento importante, y en el caso de los hijos menores debe fomentarse el acceso a la educación por un mayor tiempo. Eso tal vez lleve a, digamos, a que algunos pensemos que es bueno proponer ir un poco más allá en materia de pensiones. Doctor, ¿tenemos algún modelo? Por supuesto, la situación de cada país es diferente, pero tenemos en el mundo situaciones de reformas de la seguridad social con algunos elementos similares a los que hoy podríamos decir son los síntomas de esta situación que presenta Uruguay. ¿Tenemos algún modelo en el cual mirarnos ya con algunos resultados que nos permitan saber de qué manera fue adoptado, percibido por la población? Yo creo que sí. En el libro que comentábamos con Danilo, hay un capítulo que yo le llamo Los mejores de la clase. ¿Quiénes son los mejores de la clase? Son aquellos países que han tenido un proceso de envejecimiento anterior al nuestro y que previamente fueron tomando medidas. Básicamente, para mencionar uno, por ejemplo, Suecia. Si bien nosotros no somos suecos con S, tampoco somos suecos con Z, ¿verdad? Es decir, ellos han ido de larga data a un sistema de carácter mixto, también Países Bajos, también Dinamarca, es decir, con enorme cantidad de ahorro previsional, es decir, 2 veces su Producto Bruto Interno está en ahorro previsional. Uruguay, con su SAFAP, tiene un 30% de su Producto Bruto Interno. Es decir, tienen prácticamente 6-7 veces más que el Uruguay. ¿Eso qué significa? Que parte de la jubilación no reposa en una población trabajadora que se achica, sino en un ahorro previo de quienes nos vamos a jubilar. Ese es un camino. En el caso sueco, por ejemplo, su sistema tiene un componente de reparto, de cuentas nacionales, como se le llama, y tiene un componente de ahorro individual obligatorio también, muy similar al nuestro. Más chico, pero que tiene un estilo de administración diferente. Y tiene un tercer componente muy importante, producto de la negociación colectiva, bajo régimen de financiamiento colectivo. Yo creo que tenemos muchas experiencias para mirar. Y ahí podría haber situaciones opcionales, es decir, podríamos llegar tal vez a una oferta, obviamente no excesivamente variada para no entreverar porque el tema es muy complejo, pero de determinadas situaciones en donde yo como trabajador me sintiera mejor contemplado. Ejemplos, usted hablaba tal vez de una gradualidad en cuanto a la extensión de la edad, y yo siento que porque estoy en un buen trabajo, porque quiero seguir trabajando, porque quiero seguir manteniendo mi vida útil, yo seguiría. Hay otra persona que de repente no quiere acogerse a determinada cuestión. ¿Eso podría llegar a darse? Y se podría llegar a dar. Incluso hay algunos países que prevén que si usted se quiere jubilar antes de la edad que se fija como normal, comienza un proceso de ahorro y puede adelantar hasta 5 años esa edad de jubilación, pero genuinamente financiado. Exactamente, claro. Usted decide... Se autofinancia su retiro. Exacto. Usted decide a partir de una edad, por ejemplo, de los 30 años, dice, a mí me gustaría tal vez a los 60 no trabajar más. Inicia un ahorro para eso y adelanta hasta 5 años. Eso existe en algunos de estos países que yo mencioné. Bien. Hay otras opciones, ¿verdad?, que también son muy importantes y que creo que en la medida que se pueda dar cierta flexibilidad a la persona, siempre con opciones por defecto, ¿verdad? Porque en general la economía del comportamiento nos ha enseñado que muchas veces las personas no tomamos decisiones. Entonces, bueno, el formulador de política dice, bueno, entiendo que para esa situación esta es la mejor opción, pero que tenga la persona la opción me parece central. Hemos recibido muchísimos mensajes de televidentes, nos informan desde la producción, y una de las preocupaciones es con el cambio en la edad jubilatoria. ¿Se podría contemplar diferente edad dependiendo del sector? Por ejemplo, la construcción desgasta más el físico. Sí, decididamente sí. Nosotros estamos en este momento con 2 líneas de investigación ya planteadas, que tienen que ver con eso. Una, el propio BPS y la OPP, sus servicios técnicos, están analizando lo que se llama heterogeneidad en la longevidad. Es decir, no todos envejecemos de la misma manera
Eso tiene mucho que ver con el nivel educativo, tiene mucho que ver con el tipo de actividad que se desarrolla también. Y estamos trabajando con investigadores de UDELAR, de la Universidad de Montevideo y de un proyecto internacional que se llama Opportunity Insight, también para intentar determinar esas diferencias en longevidad. Realmente esa es una preocupación. No es posible ir a una elevación de edad mínima de retiro masiva. Hay que contemplar ese tipo de situaciones y pensamos que vamos a tener elementos como para poder hacerlo. Y en tren de dar vía a las preguntas y a consultas que dicen que llegan desde los televidentes, cuando ponemos el tema seguridad social y jubilación hacia arriba de la mesa, caja militar. Déficit de la caja militar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Caja Militar tuvo una reforma hace un año y algo. Fue seguramente la mejor reforma que logró la anterior administración. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Defensa en este momento para tener por primera vez una proyección de los compromisos fiscales de mediano y largo plazo. Pensamos que vamos a tener eso en el curso del periodo de diagnóstico, y allí va a haber que dar una discusión, analizar y ver. Es un tema que, como sabemos, es complicado. En la anterior ley, digamos, el gobierno anterior supongo que hizo su mejor esfuerzo. Yo creo que hay todavía algunas chances que se pueden mejorar, hay algunas cosas. ¿Hay margen entonces para usted, para mejorar? Y mira, yo vuelvo a mi libro, ¿verdad? Porque yo intenté decir lo que yo pienso. Yo no entiendo, no veo un fundamento para que una secretaria del Ministerio de Defensa, un médico, un odontólogo, tenga un régimen diferente que el que tiene el de cualquier otro organismo público. Realmente no lo encuentro. Me parece que hay mucho que se puede conversar, y si hay una situación a nivel global que requiere esfuerzos de toda la población, es de toda la población. Muy bien. Doctor, tal vez la más compleja de contestar. ¿De cuánto tiempo razonablemente podríamos estar hablando como para escuchar todas las voces, discutir las diferentes opciones y comenzar a tener, llamémosle, un borrador que sabemos que será sometido a organizaciones sociales, sindicales, etcétera, 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 y que, como todas las cosas en nuestro país, a veces nos sume en debates, polémicas absolutamente razonables, tratándose de la importancia de este tema? ¿En cuánto considera usted que estaremos frente a un posible borrador al que seguramente siempre habrá algún ajuste para realizar? En la comisión nosotros vamos a tener un ritmo de trabajo muy intenso porque lo imponen los plazos y lo impone la necesidad de llevar un proceso de diálogo con toda la sociedad lo más amplio posible. Y también, digamos, un conjunto de estudios técnicos que tienen que soportar el trabajo. Yo creo que efectivamente al cabo de los 6 meses vamos a tener ya alternativas de reforma, y probablemente el Poder Ejecutivo esté en condiciones de tomar sus primeras decisiones en el segundo trimestre del año próximo, y probablemente con tratamiento parlamentario en el segundo semestre del año próximo. Es decir, la Comisión va a terminar su trabajo, va a entregar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General, como manda la ley, sus informes. Esos informes después van a ser producto de una negociación política, parlamentaria, como hemos visto que ocurre. Y yo estimo que con un ritmo intenso de trabajo se podría estar con un texto de ley aprobado sobre finales del año próximo. Doctor, ha sido más que amable, un placer haberlo tenido realmente esta mañana. Igualmente para mí. Bueno, así hemos estado dialogando con el doctor Rodolfo Saldain, abogado, expresidente del BPS y presidente de la Comisión de Expertos de Seguridad Social.